Buenos días, mi nombre es Claudia Ávila. Estamos en la sesión número 13 de la clase de gestión educativa estratégica. Voy a empezar a compartir la pantalla para que comprendamos un poco la información de la que vamos a trabajar el día de hoy en este encuentro de saberes, agradeciéndole a las personas que están acá conectados el día de hoy, a Víctor, a Lady, uy, se me fue la pantalla, a Nicole, a Angie Lorena y a Mauricio y a Jessica. Entonces, agradecerles a las personas que están acá conectadas. En este momento ustedes están viendo la pantalla del documento del Ministerio de Educación, que fue el que se les solicitó a ustedes tuviésemos presente para la sesión del encuentro de hoy, la sesión número 13, de la cual en la número 12 también se les hizo hincapié sobre el trabajo y la visualización, ¿cierto?, de este recurso que se llama Orientaciones para promover la gestión escolar en el marco de la educación inclusiva. Recordemos que en este momento número 3 estamos abordando precisamente todo este tema que tiene que ver con el cómo abordar todos estos procesos administrativos y de hacer que la cosa suceda en la escuela frente a lo que entendemos como una escuela para todos, ¿sí? Entonces, este documento del ministerio, ustedes lo encuentran por internet, está ubicado pues en la base de datos de la página de Colombia Aprende, pero también se los dejé dentro de la guía de trabajo. ¿Qué encontramos entonces para abordar o cuál es la temática específica de la semana número 3? Estamos diciendo que para el momento 3 este es el eje problematizador, ¿cierto? La gestión escolar en el marco de la educación para todos. Y en la semana número 13 hablamos específicamente de lo que corresponden a otras escuelas son posibles, ¿cierto? Es pensarnos en las posibilidades o en la manera de entender el cómo la escuela se hace posible en todos los escenarios y entender lógicamente que la escuela no es solamente la parte administrativa, no es solamente lo académico, sino que tenemos que pensarnos en diferentes miradas, maneras de entender la escuela y de entender el aprendizaje. Dentro del aprendizaje que se pretende alcanzar el día de hoy es comprender que la escuela somos cada uno y por ello debemos aprender y reconstruir prácticas diversas donde todos seamos parte de ella. Encontramos acá nuestra verificación de los aprendizajes. Ahorita les voy a cambiar este que está acá, les voy a cambiar esta verificación de los aprendizajes, pero aparece también que vayamos haciendo pues una infografía sobre la triada de la educación inclusiva. Esta infografía que ustedes van a hacer la hacen a la luz de la revisión de este documento. Yo se los voy a explicar ahora, pero quiero que tengamos presente algo. Este insumo que tú vas a hacer, que no necesariamente me lo vas a tener que entregar específicamente, sino lo vas a hacer como parte de tu trabajo autónomo, te va a servir como insumo para tu propuesta final. ¿Sí? Yo ahorita les explico la propuesta final. Entonces vamos a empezar a pensarnos como gestores educativos, de qué manera podemos empezar nosotros a implementar acciones de la mejora continua en las instituciones educativas, ¿sí? Entonces iniciamos con este documento. Acá voy a este tablerito que tengo. Perdónenme en un momentico. Ya, listo. Tenemos nosotros a nuestro cargo, sabemos que somos gestores educativos, ¿cierto? Somos gestores educativos y que siendo gestores educativos a nosotros lo habíamos hablado en el primer momento y es el gestor educativo tiene que hacer que la escuela funcione, tiene que hacer que el sueño de la escuela funcione, lo que está establecido, lo que está escrito en ese proyecto educativo institucional se lleve a cabo, lo que está pensado dentro de la propuesta curricular del enseñar y del aprender se lleve a cabo. Este gestor educativo que se piensa en todos esos escenarios de formación, lo habíamos pensado y lo habíamos dicho dentro de cada una de las diferentes sesiones que habíamos tenido, tiene que abordar diferentes aspectos dentro de su institución educativa. Entonces, el gestor educativo aborda espacios que tienen que ver desde lo administrativo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que trabajar una parte administrativa como gestor de la institución educativa, pero también tengo que trabajar una parte que corresponde a lo institucional. Estas son las dimensiones, mis amores, ¿se acuerdan? Tenemos una parte que tiene que ver con lo institucional. Esto es un recorderis rápido para que recordemos esas cosas que habíamos visto en algún momento, porque de acá surge la propuesta que vamos a desarrollar, de acá surge el entender el texto que nos están compartiendo. Tenemos una dimensión pedagógico-curricular, pedagógico
la pedagógica curricular, y tenemos la última dimensión que nos aparece a nosotros y es la dimensión, control Z, acá me equivoqué, la dimensión comunitaria, ¿cierto? Entonces nosotros contamos con la dimensión comunitaria. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado en las otras sesiones, hemos ido abordando diferentes comunitarios, hemos ido abordando diferentes aspectos para entender estas dimensiones de la gestión escolar. Cuando yo estoy hablando de las orientaciones para promover la gestión escolar en el marco de la educación para todos, yo como gestor educativo me tengo que pensar en cómo voy a hacer que el sueño de mi escuela funcione en cuanto a lo administrativo, en cuanto a lo institucional, en cuanto a lo pedagógico y en lo comunitario. ¿Qué quiero que tengamos presente? Que lo vimos la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, las personas que vieron que estuvieron mirando el recurso multimedial que les dejé la semana pasada. Yo como gestor tengo que hacer que al interior de mi escuela las cosas funcionen cuando hablo de educación para todos, teniendo presente la triada de la educación inclusiva. ¿Qué elementos abordamos acá? Entonces estamos hablando de la cultura inclusiva. Mis amores, esto es un recorderis de lo que usted debe haber visto en una materia que se llama eh, necesidades educativas diversas o capacidades diversas. Esto usted lo tuvo que haber visto allá en esa materia, ¿cierto? Hablamos de las culturas inclusivas. Recuerde que esta materia es como el compilado de todas las que usted ha hecho. Por eso estamos en noveno semestre, donde se abordan todas esas otras que su merced debió haber visto. Hablamos acá de que el gestor educativo tiene que cumplir con unas políticas inclusivas y por último decimos que el gestor educativo tiene que hacer que se cumplan unas prácticas inclusivas. ¿Mm? Esto usted lo debe haber visto en esa clase. Si no lo vio, mi corazón hermoso, su merced va a tener que revisar esos documentos del Ministerio de Educación, va a tener que revisar este documento que encuentra acá, va a tener que revisar la resolución del decreto 1421 para poder comprender un poco la lógica del trabajo que usted va a tener que entregar. Porque acá no se va a mirar usted como docente, sino como gestor, como rector, coordinador de una institución educativa. ¿Listo? Entonces, yo como gestor, tengo que pensar en esta escuela para todos. A mí me gusta más decir escuela para todos y no educación inclusiva, porque si es inclusiva tiene que ser escuela. Entonces no deberíamos estar hablando de escuela de educación inclusiva. Mis amores, usted como gestor va a tener que pensarse en cómo hacer un plan de mejoras en esa institución educativa pensada para todos en cuanto a las 4 dimensiones. Los cambios que usted va a proponer los tiene que proponer desde la cultura, desde la política y desde las prácticas inclusivas. ¿Sí? Todas estas están agarradas. Todas estas van amarradas. Una a otra están relacionadas. No hay ninguna que se desligue de la otra. ¿Sí? Ninguna se tiene que desligar de la otra. Ahora, yo como rector de la institución educativa, se lo dije la semana pasada también lo debió haber visto usted allá en su clase de necesidades educativas o en su clase de capacidades diversas, usted por ley, por decreto, por lo que está estipulado tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación, como en el decreto 1421, como en los otros decretos que han ido surgiendo, en la ley estatutaria. Usted tiene que garantizarle al estudiante las 3 Ps. ¿Qué son las 3 Ps? Le tiene que garantizar al estudiante la participación, le tiene que garantizar al estudiante el progreso y la permanencia. ¿Sí? Yo como maestro, dentro de mi aula de clase, tengo que garantizar eso. Pero el gestor tiene que desarrollar o tiene que pensarse en propuestas que sus maestros lleven a cabo, implementen al interior de sus aulas de clase, donde se garanticen las 3 Ps, participación, progreso y permanencia del estudiante. Por lo tanto, yo tendría que desarrollar en cuanto a la política inclusiva, tendría que desarrollar unas políticas institucionales que de alguna manera brinden ¿cómo se diría ahí? ¿Cuál sería la palabra? Una ayuda, un beneficio al estudiante para que él progrese en la institución educativa, para que él permanezca dentro de la institución educativa y los maestros, perdón, realicen unos ajustes pertinentes que contribuyan en la mejora continua del estudiante también.
Les voy a preguntar, usualmente no pregunto porque pues esto es una grabación que se mira después, es una clase que es virtual, pero a las personas que están en este momento conectadas, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Hola, profe. Hola, mi amor, listo, mi corazón. Gracias a Mauricio por contestar y no sé quién fue la otra personita que contestó. Muchas gracias. Bueno, y yo no tengo claro si su merced no recuerda las dimensiones de la gestión escolar, no recuerda eso que yo expliqué por allá, creo que fue como en la clase 8, 7, su merced no lo recuerda, pues tú vas a buscar acá en internet, mi corazón, dimensiones de la gestión educativa y encuentras de manera muy resumida las 4 gestiones de la gestión escolar. Sí, mira, acá encontramos imágenes en donde nos explican. Voy a tomar esta imagen y eh, como para a ver si, no, si la encontramos de manera más grandecita. Tienen una nueva ventana. Como de manera general para que su merced entienda, comprenda esa información. Esta imagen no se puede visualizar muy bien. No nos sirve. No nos sirve esta imagen. Bueno, esta sí me sirve. Voy a copiar y a pegar esta acá para explicarles una cosita de manera muy rápida. ¿Qué tengo yo que tener en cuenta? Cuando yo hablo de las 4 dimensiones de la gestión escolar, ¿cuál va a ser mi trabajo en esa institución educativa? Acá en la mitad de este circulito estoy yo como gestor. Está Mauricio, está Víctor, está Adriana, está Milady, está la persona, el gestor educativo. Tienes que velar por esos 4 componentes, por el trabajo de esas 4 dimensiones. En la parte institucional, yo como rector tengo que hacer o velar por el uso de los tiempos prudenciales dentro del aula, dentro de la institución. Tengo que generar unos canales de comunicación oportunos. Tengo que desarrollar unos comités de trabajo al interior de mi institución. Tengo que diseñar y tener un manual de funciones y procedimientos. Mira, acá me dicen qué es lo que yo tengo que tener presente como gestor. En la parte administrativa, ¿qué tengo que tener presente? En la parte comunitaria, que yo relacione y diseñe, genere propuestas de donde la comunidad participe, donde los padres de familia participen, que no es solamente el taller de padres, no es solamente la asociación de padres de familia, sino que realmente se vean proyectos transversales en donde los padres de familia estén desarrollando un valor agregado en la institución, en donde la comunidad participe realmente. Y en la parte de la dimensión pedagógica, pues mire todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la invitación ahora? La invitación es que su merced, a partir de todas estas cosas que nosotros vemos acá en esta gráfica o en cualquier otra que su merced encuentre, que busque por internet, su merced se va a pensar, ¿cierto? Vamos a empezar a pensarnos en esa triangulación. Recuerde el triangulito, no se le vaya a olvidar, ¿cierto? Cómo relacionamos toda esta realidad de este triangulito donde nos hablan de la cultura, de las políticas y de las prácticas educativas, cómo lo relaciono con todo. ¿Cómo hago para hacer una cultura inclusiva en mi institución? ¿Cómo hago para trabajar unas prácticas inclusivas al interior de mi institución? Donde muy seguramente la práctica, le faltó la tilde, la práctica inclusiva se vea relacionada, mucho más relacionada con lo que tiene que ver al componente de la dimensión pedagógica, ¿sí? Donde muy seguramente el componente que tiene que ver con la cultura inclusiva, con la parte de la cultura inclusiva, va a ir relacionado casi siempre, lógicamente, con aspectos de la dimensión pedagógica, se va a relacionar con aspectos de la dimensión pedagógica, pero mucho más relacionado, voy a atravesarme acá con el componente de la dimensión comunitaria, ¿sí? Cómo la institución educativa, cómo usted como rector se va a pensar en alianzas, en propuestas de intervención, en proyectos en donde la comunidad educativa realmente entienda, comprenda y respete y valore la diversidad de su institución. ¿Sí? Esa diversidad que usted tiene al interior de su institución educativa. Ahora aparece aquí otro elemento, y el otro de los elementos que aparece son las políticas. Recuerde algo, mi corazón bello, y es, estamos hablando de las políticas inclusivas. Son todas estas, y cuando hablábamos nosotros por allá, como en la sesión, uy, no recuerdo, creo que fue como en la sesión 5, donde usted hizo un trabajo donde diseñó,
me entregó en ese corte 1 una política institucional. La hicimos a partir de una problemática que existía. Javier tenía una problemática en su institución y ustedes diseñaron una política inclusiva. Acá el cuento es que usted como gestor educativo tiene que desarrollar, tiene que pensarse en una mejora de su institución educativa pensando a la luz de lo que el ministerio le está diciendo, en el marco de la educación para todos, ¿cierto? En el marco de lo que está establecido por la ley. ¿Sí? La ley lo propone. Si usted lo verifica en la guía 34, en donde nos hablan del plan de mejoramiento continuo, donde nos hablan de la calidad educativa, exigen y les dicen a las instituciones educativas que todas se les hace, a todas se les verifica que realmente se esté cumpliendo con todo lo que tiene que ver en el marco de la educación para todos. ¿Qué quiero que entendamos acá cuando hablamos de educación para todos? No estamos hablando específicamente, porque mire que esto es una palabra muy grande que me dice muchas cosas, donde aparentemente solamente pensamos en algunos momentos que esta palabra es solamente asociada para estudiantes con condición cognitiva, una dificultad cognitiva, motora o funcional, ¿sí? Pero resulta que no, que cuando estamos hablando de estudiantes que están dentro del marco de la educación inclusiva, estamos hablando de estudiantes víctimas de la violencia, estamos hablando de estudiantes indígenas, estudiantes afro, estamos hablando de la comunidad gitana, estamos hablando ahí sí de los estudiantes que tienen algún trastorno de aprendizaje, alguna dificultad en el aprendizaje o alguna condición específica frente al neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, todo eso lo cobijamos dentro de este término. Esto lo debió haber visto usted, vuelvo y le repito, en la clase de capacidades diversas. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero que, volviendo a esto, estamos hablando de la política inclusiva. Claro, tenemos un documento que nos ayuda a nosotros. A usted como rector le dice que tiene que hacer unos cambios al interior de su institución. Le dice que tiene que hacer unos cambios no solamente en esta parte, ni en esta, ni en esta. O sea, es decir, le dice, ojo, profe, los cambios tienen que ir en todo esto. El decreto le dice que todas las instituciones educativas tienen que abrirle las puertas a los estudiantes en condición con diversidad. ¿Cierto? La escuela es para todos, no es para algunos. Pero entonces, a la luz de ese decreto, el decreto es una política nacional. Vamos a pensar en qué tipos de políticas institucionales, política nacional para todos, institucional para su colegio. ¿Qué tipo de políticas o qué políticas usted diseñaría, generaría en esa institución en la que usted es rector para que se cumpla el decreto 1421, para que realmente pensemos en una escuela para todos, para que realmente esa visión compartida que usted colocó en su proyecto educativo institucional se cumpla? Recuerde que estuvimos hablando de la visión compartida en la semana número 8, creo que fue. Estuvimos hablando de cómo las relaciones que existían con esta misión, visión, estos objetivos en los que se sueña ese gestor educativo, en los que se piensa usted su propuesta curricular, cómo de alguna manera es compartida siempre y cuando yo le informe a los demás, siempre y cuando yo me piense en un plan de mejoramiento que haga que esa meta, esa visión, ese horizonte, lo que yo quiero que se haga, se cumpla. Tengo que pensarme en unos tiempos prudenciales. En esta política inclusiva, mire a qué dimensión correspondería más específicamente el cambio de esta política inclusiva. Pues correspondería tal vez más a lo que tiene que ver con la dimensión institucional, porque el rector tendrá que hacer unos cambios en el proyecto educativo institucional, porque el rector tendría que hacer unos cambios en la parte que corresponde a, aquí lo voy a poner más abajito, en la parte que corresponde seguramente a la visión de la institución, a lo que corresponde a la misión, como le dije anteriormente, a los objetivos, tendría que hacer y pensarse en una propuesta frente al manual de convivencia de la institución. El manual de convivencia de la institución, mira que acá aparece mi corazón, manual de funciones y procedimientos, reglamento interno, cronograma, pertenece a los instrumentos de la gestión de institucional. ¿Cuándo vimos los instrumentos? La semana antepasada. Recuerden que ustedes hicieron un trabajo frente a los instrumentos, ¿cierto? Acá estamos recopilando la información que hemos visto durante todas las sesiones anteriores y lo sentamos en este trabajo final que vamos a entregar. ¿Sí? Entonces acá, en esta política institucional, el rector va a tener que hacer unos cambios en el proyecto educativo institucional.
Profe, yo no recuerdo qué es el proyecto educativo institucional. Usted lo debe haber visto en diseño curricular en su clase de séptimo semestre. Si no lo recuerda, es necesario que usted investigue sobre eso. Proyecto educativo institucional, ¿en dónde tiene que hacer el cambio? En la visión. ¿En dónde más? En la misión. ¿En dónde más? En los objetivos. ¿En dónde más tiene que hacer el cambio? Tiene que hacer unos cambios en toda la parte que corresponde a la dimensión curricular. Entonces, esto lo tiene que hacer, estos cambios se tienen que ver reflejados acá. ¿Sí? Lo de la política inclusiva se ve reflejado acá en este instrumento de la gestión. En este instrumento se ve reflejado, estos son los instrumentos que lo van a cambiar, pero también lo va a ver reflejado en otro instrumento que se llama el manual de convivencia. Convivencia. ¿Por qué en el manual de convivencia? Porque él tiene que hacer un manual de convivencia que sea accesible, llamativo y que contribuya en, ¿cómo se dice la palabra? En el cuidado de los estudiantes en condición con diversidad, en que hagamos unas políticas institucionales en donde los estudiantes se sientan que hacen parte de la institución, en donde se diseñen unas propuestas en donde estos estudiantes sientan que están siendo respetados por sus compañeros y por sus maestros y no los vean y los miren y los tilden de diferentes por cómo hablan, por sus costumbres o tradiciones, por sus maneras de interactuar o porque tienen una condición específica cognitiva que no les permite comprender de las mismas formas, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar acá escrito en el manual de convivencia. Que hablemos de los respetos, que hablemos de cómo es el otro y cómo yo tengo que pensar en el otro, ¿sí? Esos son algunos de los instrumentos que tendríamos que pensarnos nosotros. Pero también, lógicamente, en la parte de las prácticas educativas, ¿sí? Em, Aquí, pues, mire todo lo que tendríamos que empezar a cambiar. Las propuestas curriculares tienen que ser pensadas en el contexto. ¿Sí? Los estudiantes que están conmigo en diseño curricular, que también están acá en esta clase, recuerden lo que hemos hablado de la triada de del diseño curricular. Aula, escuela y territorio. Revisar la realidad de mi contexto, revisar la realidad de mi micro, macro y mesocontexto para poder diseñar, para poder relacionar, proponer una propuesta curricular acorde a las necesidades de esos estudiantes que yo tengo en mi aula de clase. Y si tengo estudiantes en condición diversa, que están cobijados dentro de la sombrilla de la educación inclusiva, pues tengo que hacer unos planes de mejoramiento para ellos, tengo que hacer un plan individual de ajustes razonables para estos estudiantes, tengo que diseñar y proponer transversalizar mi propuesta curricular a partir del diseño universal para el aprendizaje. ¿Mm? Esto por ese lado, mis corazones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo. Yo sé que acá Sí, estamos profe. recibiendo mucha información, mis amores, pero esto es el resultado de toda la carrera que ustedes han visto. Aquí estamos hablando de políticas, estamos hablando de sociología, antropología, estamos hablando de los componentes de la clase de educación inclusiva, estamos hablando de muchísimas materias, pero como su merced ya está en noveno semestre, pues usted ya la tiene clara, ¿sí? Su merced ya tiene claro todo este tipo de cosas. Muy bien. Paso a lo siguiente. ¿Qué me dice a mí este documento? En el documento usted va a encontrar toda la información que le va a ayudar a comprender a nivel contextual, normativo y conceptual cómo entender la manera como ese rector, es decir, cómo usted tiene que trabajar en esa institución educativa para contribuir en el fortalecimiento o en la disminución de las barreras para los estudiantes en condición en diversidad. Nos hablan del primer capítulo frente a las políticas institucionales, ¿sí? Entonces, acá te empiezan a explicar cómo hacer el plan de mejoramiento institucional cuando vas a hablar de las políticas institucionales. Te dicen a ti qué cosas cambiar en tu proyecto educativo institucional. Vamos a mirar, por ejemplo, la página número 25, a ver qué nos dicen acá. Mira que acá te están diciendo lo siguiente, mi amor. Proyecto educativo institucional. Nos dicen específicamente qué recomendaciones tendría usted que hacer. ¿Cómo lograr que el proyecto contemple una misión y una visión de la inclusión? Yo escuchaba algunos de los trabajos de ustedes ayer, antier, la semana anterior, de los de esta clase virtual, y me encontraba con que algunos rectores les comentaban y les compartían a ustedes esa visión compartida que tenían en la institución.
Pero cuando la escuchaba o cuando la leía me encontraba que ninguno de esos rectores colocaba dentro de la visión algo que tuviese que ver con una escuela para todos. Estábamos hablando de que la institución educativa Pepito Pérez sea reconocida como la mejor a nivel de la localidad, que sea reconocida por porque tiene un trabajo arduo en todo lo que tiene que ver con, no sé, con la parte deportiva, con la parte de los idiomas, pero esta parte no la nombraban, ¿sí? Entonces miren acá cómo nos empiezan a invitar a nosotros que en la parte conceptual del proyecto educativo se tienen que afectar los principios, que tenemos que colocar valores, que dentro de los valores tendríamos que hablar de la igualdad, de la inclusión, de la convivencia, de la participación, ¿sí? Que de alguna forma la filosofía institucional tiene que verse afectada al interior de una propuesta pensada desde la educación inclusiva, ¿sí? Nos dicen que tenemos que declarar principios y conceptos en la carta de navegación. ¿Cuál es la carta de navegación? El proyecto educativo institucional, ¿sí? Nos dicen que esta carta de navegación tiene que permear en todas las prácticas institucionales. ¿Cómo así prácticas institucionales? Lo que el maestro hace, ¿cierto? Lo que me permite a mí, es decir, lo que en la manera como yo me pienso mis prácticas institucionales, cómo yo me pienso el hacer de la escuela, el enseñar y el aprender. Cómo yo me pienso lo curricular. Recuerde algo, el currículo no es el plan de estudios. El plan de estudios es una parte del currículo, pero no es el plan de estudios específicamente. Nos hablan acá y nos dicen que los principios inclusivos contemplan la gestión directiva, es decir, la gestión administrativa. Y nos dicen acá que tendríamos que tenerlo presente en la parte específica del proyecto educativo donde usted escribió su horizonte institucional, su visión de la institución. ¿Sí? Entonces, acá usted de manera general va a encontrar como las ideas que le van a ayudar a pensarse en su propuesta. ¿Sí? Bueno, bueno, le dice cómo rediseñarlo, le dice que tenga presente los planes de desarrollo, que busque alianzas. Oiga, profe, vaya, busque alianzas en su comunidad. ¿Sí? Busque en esa localidad en la que usted está, cómo de pronto, digamos acá en la localidad de Engativá, cómo los centros CREA que son de la localidad pueden beneficiar a esta comunidad, a sus estudiantes. Mire, por ejemplo, acá en la localidad de Engativá, aquí Barrio Minuto de Dios, cómo la Universidad Minuto de Dios le podría ayudar a esos estudiantes en condición con diversidad a partir de las mismas prácticas de los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué proyectos podrían ellos hacer? ¿Cómo de alguna forma las mismas monografías o tesis de trabajo de los estudiantes pueden beneficiar el proceso de formación de estos niños en condición de diversidad que están al interior del aula de clase? ¿Sí? Entonces acá dice, profe, vaya, mire lo que está propuesto en el decreto 1421, mire lo que dice la Secretaría de Educación y busque entidades que le puedan beneficiar en ese proceso de acompañamiento con estos estudiantes. ¿Listo? Muy bien. Acá nos cuentan una historia, en la página número 28 nos empiezan a decir cómo lo hizo una institución educativa. Aparece un video que le puede servir a usted, en donde aparece una muy buena práctica que trabajaron en una institución sobre el lenguaje de señas. ¿Sí? Y nos dicen a nosotros, mire, cómo incorporar los fundamentos de la inclusión y la equidad en el manual de convivencia. El manual de convivencia, recuerde mi corazón, se lo mencioné acá, es un instrumento que usted va a tener que cambiar dentro de su institución educativa. ¿Sí? Entonces esto por este lado, para que usted lo tenga presente. Me voy por acá, esperen que yo tengo aquí mis apuntes, mis amores. No crean que yo todo esto me lo sé de memoria, no, yo no me lo sé de memoria. Yo preparo muy bien todo lo que les voy a decir a ustedes. Nos vamos a la página número 50, escriba ya en sus apuntes, mi corazón. Recuerde que estamos en qué minuto de la grabación, no sé. ¿Alguien sabe qué minuto estamos de la grabación? Minuto 40 parece de la grabación. Aquí hablamos. 22, profe. Dime, mi amor. 29. 29, aquí me aparece es que 40. Bueno, ustedes allá tomen nota en su cuadernito 29 y para que tenga claridad sobre que vamos a empezar a hablar ahora de la cultura inclusiva. ¿Listo? Porque quiero que tomen nota sobre esto porque aquí estoy explicando el tema de la clase y estoy explicando el proyecto final. Las dos cosas. ¿Listo? En el minuto 21 te voy a empezar a explicar lo que tiene que ver con la cultura inclusiva. Yo como gestor, ¿qué aspectos tendría que tener en cuenta? ¿Qué cambios tendría que desarrollar
para generar una propuesta de gestión escolar inclusiva dentro de la institución educativa en la que yo estoy. Tengo que hacer un cambio de imaginarios, un cambio de actitudes y comportamientos de mi institución educativa. Mira, página 46 o 50. ¿Sí? Acá nos empiezan a decir de manera general lo que está planteado por la UNESCO, lo que está planteado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Donde nos dicen, nos hablan de un enfoque de derechos, nos hablan desde el enfoque de la inclusión, ¿cierto? El objetivo de desarrollo sostenible nos empiezan a hablar de este tipo de cosas. Bueno, muy bien. Y de manera general, nos hablan de toda la parte conceptual y nos dicen qué cosas usted tendría que tener presente, qué actividades usted puede promover en su institución educativa para promover un cambio, para promover un cambio. Vienen acá visualmente, nos empiezan a mostrar Muro Inclusivo, personas que cambian el mundo, Beethoven, ¿cierto? Nos muestran a este señor también y nos dicen cómo de alguna forma el hecho de incorporar elementos visuales que hagan que el otro comprenda que no somos todos iguales, que entendemos de maneras diferentes, que tenemos capacidades diferentes, pero que todos somos capaces de hacer las cosas, puede hacer que el otro, o sea, yo, ¿cierto? Tú, que entendamos que somos igual de diferentes. Y en esa igualdad de diferencia tenemos igual de derechos. Adicional a los objetivos arriba planteados, se presentan a continuación unas actividades que se sugieren que toda institución educativa puede realizar. Identificar si si en el establecimiento se han tomado procesos de toma de conciencia para garantizar la participación plena de los estudiantes. Es decir, si hay un proceso de formación. Establecer un proceso de debate entre las percepciones, es decir, conocer la voz de los estudiantes y saber cuál es la percepción que tienen ellos frente a la diversidad. ¿Cómo se sienten los estudiantes de grado séptimo cuando encuentran que al interior de su aula llegan niños en condición diversa? Si yo no sé cómo se sienten ellos, si yo no escucho la voz de ellos como rector, como director de curso, como maestro, pues puede ser que de alguna manera existan procesos dentro del aula de clase donde ellos se estén lastimando, porque es que nadie les dijo que iba a llegar alguien en una condición diversa en su aula. Llegó alguien ahí y los colocaron ahí, o sea, es decir, usted me abre la puerta, me da la bienvenida, pero no me acoge. Para que usted me acoja también, los demás tienen que saber cómo soy yo. ¿Cuál es esa diversidad mía? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué me muevo como lo hago? ¿Por qué necesito unas herramientas de apoyo diferentes? ¿Por qué el profesor se tiene que apoyar conmigo? No, no hagamos un supuesto. Hagamos las cosas bien. ¿Sí? Hagamos las cosas bien. Recuerde que yo le dije a usted por allá en una de las primeras sesiones, el rector se tiene que hacer cargo del cargo. Hagamos las cosas bien. Establecer un proceso de debate sobre las percepciones, vincular a los diferentes actores institucionales. En este debate escuchemos la voz de los maestros, escuchemos la voz de los estudiantes, escuchemos la voz de los padres de familia, de los compañeros, cómo nos sentimos todos en estos cambios que estamos haciendo al interior de la institución educativa. Promover la conciencia social frente al respeto de las personas con discapacidad y entendamos que ellos aportan en el desarrollo comunitario y social. Identifiquemos aliados, volviendo aparece acá la parte de aliados, y contemos como rectores con un repositorio, ¿cierto?, institucional, donde compilemos experiencias de maestros, videos de experiencias exitosas de los maestros frente a los ajustes razonables, recursos que le pueden beneficiar a todos los padres de familia, pero también a estos mismos estudiantes, recursos en donde desarrollemos actividades de toma de conciencia. Y nos entregan acá un micrositio maravilloso sobre ambientes inclusivos que sería súper oportuno que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo tengan presente para sus prácticas. Acá nos presentan la experiencia de una institución educativa de la ciudad de Cúcuta, de cómo hacen ellos su proceso en esa institución. Voy a tomar agüita, mis amores. Muy bien. Y nos dicen aquí que tenemos que tener en cuenta pues lo de la convivencia escolar, ¿cierto? El documento, que lo tenemos que cambiar. Bueno, ahí hablan como toda esa parte y nos vamos a la página 66. ¿Qué minuto vamos, Victicor, su merced lindo me dice? 34:18, profe. Listo, minuto 34 empezamos a hablar de las prácticas educativas. ¿Listo? ¿Qué cosas yo como gestor tengo que tener presente para hacer mi plan de mejoramiento
o para verificar en mi proceso de evaluación de la mejora continua, verificar si lo estoy haciendo bien. Si me llega el documento de la guía 34, que está establecido por el Ministerio de Educación, ¿cierto? Si me llega ese documento de la guía 34 y me van a evaluar, evalúan sobre este tipo de cosas. La guía 34 es ese documento donde nos hablan de qué cosas tiene que tener mi institución. Yo verifico si lo tengo. Si yo no lo tengo, tengo que hacer mi plan de mejoras. Y mi plan de mejoras lo hago frente a este tipo de cosas. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para hacer una flexibilidad curricular? ¿Por qué quiero que pensemos en esto? Hablamos de las prácticas educativas. Prácticas inclusivas. Cuando yo hablo de la práctica inclusiva, estoy afectando, es decir, cuando hablo de afectar es que estoy movilizando específicamente la dimensión pedagógico-curricular, ¿sí? Que es es la que se piensa el quehacer de la escuela, el quehacer del enseñar y del aprender. Por lo tanto, acá el elemento, el instrumento que está más enmarcado es todo lo que tiene que ver con las planeaciones, todo lo que tiene que ver, lógicamente, con los ajustes que se tienen que tener presente en el aula de clase, todo el componente pedagógico, las metodologías, las didácticas, bueno, en los procesos de evaluación, todo esto va enmarcado acá en este componente de prácticas inclusivas. Entonces, por eso, anteriormente, en la página 64, les empiezan a hablar a ustedes del diseño curricular. Nos dicen a nosotros acá ya en la página 65, nos empiezan a mostrar a nosotros y hacer entender qué tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestra propuesta curricular para hacer prácticas inclusivas. Mi propuesta curricular tiene que estar pensada en la línea de las necesidades, preocupaciones de estos niños y niñas que yo tengo dentro de mi aula de clase. Tengo que incorporar e identificar recursos que me sirvan de la comunidad, que me sirvan a mi experiencia de otros, que me puedan servir a mí como maestro. Ajustar el currículo a las nuevas ideas de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Nos dicen acá que es importante que usted como gestor educativo, que usted como maestro no olvide este documento, no lo puede olvidar. Para este trabajo necesito que usted descargue ese documento, descargue ese decreto, lo revise muy bien y analice qué cambios tendría que tener en cuenta. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para hacer la flexibilidad curricular? Nos dice, pues el maestro tendría que tener en cuenta, el gestor tendría que tener en cuenta incorporar el diseño universal para el aprendizaje. Si yo no sé incorporarlo, yo como maestro no sé, es labor del gestor realizar un proceso de formación para los maestros también, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a mirar que en ese plan de mejoras, cuando a usted se piense en esta parte curricular, como gestor tiene que promover un proceso de formación continua para para los maestros frente al diseño universal para el aprendizaje. ¿Listo? Otra cosa, proporcionar apoyos o ajustes razonables mediante el plan individual de ajustes razonables, ¿cierto? Que garantice la participación, el progreso y la permanencia de sus estudiantes. Vuelve a aparecer aquí otro de las 3 P's. Promover la participación de los niños y niñas, realizar un proceso de evaluación, seguimiento y mejora continua en ese diseño curricular de las instituciones educativas. Es decir, en pocas palabras, lo que a usted le están diciendo acá es esto que yo le mencioné a usted aquí anteriormente. Mire que aquí está. Todo esto que aparece dentro de la dimensión pedagógica, lo que le están diciendo en el documento de las orientaciones del ministerio es agarre todo esto y colóquele unos ajustes, colóquele unos apoyos que contribuyan en la disminución de las barreras del aprendizaje y de la participación de los estudiantes. ¿Mm? Listo. Entonces aquí aparecen unas sugerencias. ¿Qué sugerencias hay? Que usted revise las metas de aprendizaje que tiene con sus estudiantes. Es decir, esta partecita de acá viene pensado desde su diseño curricular. Cuando usted hace su diseño curricular, usted piensa en una planeación. Traiga aquí en su cabecita en este momento una planeación de una materia X o Y, de la materia que su merced entregue, que usted imparta. El Ministerio de Educación le entrega a su merced unos documentos ministeriales que le ayudan a hacer esa planeación. Uno de esos documentos ministeriales son las mallas curriculares que el ministerio le da. Si yo soy de educación física, me entrega entonces a mí un documento que se llama orientaciones, ¿sí? Lo que antes se llamaba la cartilla 15, creo que era la de educación física. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar esas orientaciones, es buscar esa malla curricular que me entrega el ministerio, ¿cierto? Y voy a pensarme en lo siguiente, o los que ya son profesores.
¿Cuál es ese derecho básico de aprendizaje que yo considero, o ese objetivo, o esa competencia, o esa meta que yo quiero alcanzar con mis estudiantes? La tengo establecida, la tengo declarada dentro de mi planeación curricular. Si yo tengo estudiantes en condición con diversidad, me dice acá, revise la meta de aprendizaje del grado anterior y verifique cuáles metas el estudiante cumplió, cuáles no y cómo las puede mejorar. Si esa meta de aprendizaje el estudiante no la alcanza, la que está establecida en su propuesta curricular, su merced la tiene que colocar un poco más, ¿cómo se diría ahí? Tiene que pensarla para la población, tiene que ajustarla, la palabra. Tendría que ajustarla para la población en la que usted está, con los estudiantes con los que usted está, ¿sí? Plantee posibilidades para que los niños y las niñas se nivelen con sus compañeros, adecue las herramientas pedagógicas, busque actividades de refuerzo escolar. Todo esto son estrategias. Modifique la meta, que es lo que yo le estoy diciendo a usted. ¿Cómo lograrlo? Haciendo estrategias de flexibilidad, ¿cierto? Es lo que nos están diciendo acá. Acá nos hablan de que generemos adaptaciones que sean significativas, que también podemos hacer cosas que no son tan significativas para los demás, pero para los estudiantes sí. ¿Sí? Nos hablan de cada una de las discapacidades, de qué tipo de cosas nosotros podemos desarrollar. Y algo importante, nos dice, profe, tenga presente la temporalización, priorice qué cosas son realmente importantes, ¿cierto? Reformule la propuesta curricular, reformule los objetivos que usted tiene establecidos para que esos estudiantes alcancen el logro de esa meta de cumplimiento que usted consideraba con sus estudiantes. Aquí nos hablan de unas experiencias que tuvieron algunos rectores, de cómo lo trabajaron. Rector, su merced que es rector. Ojo con esto, mi profe. Todo estudiante en condición con diversidad que llegue a su salón de clase, que llegue a su colegio, lo primero que hay que hacerle es una valoración pedagógica. Que usted sepa quién es el otro que está en el aula de clase. Que cuando llegue mi niño a mi salón de clase, el profesor, el rector que se llama Jonathan Bello, me diga, el profesor Jonathan, que es el rector, me diga, Claudia, a su salón de clase llegó un niño que se llama Pepito Pérez, con esta condición es la que él tiene estas y estas fortalezas, se le dificultan algunas otras y por eso necesito que le hagamos tales y tales ajustes, ¿sí? Pero que Jonathan como rector sepa quién es ese estudiante que está con él. ¿Quién es ese estudiante que ingresa a la institución educativa? No es labor solamente del maestro, es labor del gestor conocer quién tiene dentro de su aula de clase. ¿Sí? Entonces, de manera general, este es el documento que nosotros tenemos, con el que tenemos que proponer pensarnos en esa propuesta. ¿Qué dice nuestra guía de trabajo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué minuto vamos? 42:34. Listo, empiezo solamente, ya de manera general, conceptual, les expliqué parte de lo del proyecto. Ahora voy a explicar específicamente lo que tienen que entregar en el proyecto. Dice acá, por eso les digo, estos son insumos que les pueden servir a ustedes, en la medida que hagan el ejercicio les puede servir, ¿no? Semana número 15. Teniendo en cuenta las dimensiones de la gestión escolar, el grupo de trabajo debe compartir empleando la técnica del visual, ¿cierto? ¿Cuál es esta técnica? Vamos a mirar, ¿sí? Mira, pensamiento visual. O con cualquier otra estrategia, la explicación de cómo y qué emplear para hacer y propiciar una institución pensada para todos. ¿Mm? Eso es lo primero que nos están diciendo acá que tenemos que hacer. ¿Mm? Entonces, esto para que por favor lo tengan presente. Esto es una parte de lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer en una pestañita, voy a hablar específicamente de la dimensión. Voy a pensar que acá estoy haciendo mi trabajo. Dimensión pedagógica. Yo con mi grupo de trabajo nos vamos a pensar qué cosas tendríamos nosotros que cambiar, ajustar, para que mi escuela, si yo fuera el rector de esa escuela, una escuela hipotética, qué cosas yo tendría que cambiar. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer para hacer mi trabajo, si yo lo hiciera, sería tener presente qué elementos tengo yo que cambiar en la dimensión pedagógica. ¿Qué dice la dimensión pedagógica? Que se tiene que trabajar la parte curricular.
¿Qué dice la dimensión pedagógica? Que el maestro tiene que pensar en la, bueno, miramos acá, ¿qué nos dicen? Pedagógico, planes, enfoques pedagógicos, relación de los estudiantes. Que tenemos que pensar entonces también en la parte de la evaluación. Nos dicen que tenemos evaluación. Bueno, usted coloca todos los elementos que encuentre, aparecen dentro de la dimensión pedagógica. Escribe todos los elementos. Todos los elementos, los escribe todos. Y después de que su merced lindo los escriba todos, con su grupo de trabajo van a empezar a analizarlos. ¿Sí? Ahora vamos a analizar qué cambios consideramos se deben desarrollar. Uy, profe, ¿y eso cómo lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Hermano, dimensión pedagógica, mire su merced precioso, yo le dije, la dimensión pedagógica tiene que ver con la cultura inclusiva, ¿sí? Y con las prácticas inclusivas, mire, prácticas inclusivas. Entonces su merced se viene al documento, busca dónde estaba lo de las prácticas inclusivas, busca dónde estaba lo de la cultura inclusiva y busca algunos de los elementos de los que estuvimos hablando acá en la clase y dice, venga, voy a analizar los cambios. El documento dice esto y esto. Menciona todas estas cosas. ¿Sí? Frente a estas cosas, yo considero que yo como rector cambiaría, sí, esta sí la cambiaría. Me parece que yo sí haría que el docente haga un plan individual de ajustes razonables. Yo como rector haría que el maestro haga un proceso de formación en el plan individual de ajustes razonables. ¿Cuáles de estas ustedes harían? Yo acá lo hice de esta forma. Usted mira allá cómo lo haría. ¿Listo? Entonces, esto en la dimensión pedagógica. Así hace con la dimensión institucional, así hace con cada una de las dimensiones. ¿Listo? Eso por esa parte del trabajo. ¿Esa primera parte quedó clara? Sí, profe. Listo. Paso a lo siguiente. Yo aquí les organizo ahorita esto porque esto está un poquito chocoloco. Contextualización. Entonces, miren, ahora vamos a empezar a hacer lo siguiente. Lo anterior que usted hizo fue pensarse usted como rector. Usted como rector, ¿qué cambios considera pertinente debería tener cualquier institución educativa? Ahora sí lo vamos a contextualizar. Vamos a pensarnos en una institución educativa específica X. Puede ser en la que usted hizo su práctica, puede ser en la institución educativa en la que el rector es amigo suyo, el coordinador es amigo suyo, puede ser aquí en la universidad, viene y le pregunta a su director de programa, a su coordinador, como su merced considere pertinente. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿cómo están en el tema de la educación inclusiva? Diálogo con el gestor. Elemento multimedial. Esto es en últimas lo que vamos a entregar. Sí, esto es como, voy a ponerlo aquí con un colorcito, con rayita, lo que tenemos que entregar. ¿Qué se hace? Usted me coloca una introducción. A continuación, se presenta la realidad de la institución educativa Manuela Beltrán, una institución educativa de carácter público, no sé, de carácter público, que trabaja con estudiantes de preescolar y primaria, de carácter femenino. Bueno, me cuentas quién es esa institución educativa en el tema de la educación inclusiva. Entonces, haces la introducción, me dices las cosas de la institución educativa, me cuentas de manera general qué voy a encontrar ahí. Me aparecen las fotos de los integrantes, de nuevo aparecen las fotos de los integrantes y encontramos el visual de cada una de las dimensiones. Profe, ¿cuál visual? Esto que les dije a ustedes ahorita acá. Aparece el visual de cada una de las dimensiones. Se debe brindar la información sobre qué se debe ajustar en la institución, para qué y cómo lo vamos a cambiar. ¿Qué instrumentos de gestión se deben ajustar y qué personas deben ser las responsables? Entonces, miren acá una cosita. Acá, esto que usted hizo, lo pensó en una institución a manera general. Si usted fuera el rector, ¿cómo lo haría? Ahora va a mirar la institución en la que usted está. ¿Sí? Para hacer este proceso, usted necesita conocer esa institución, necesita dialogar con ese rector, que el rector le diga cómo es esa institución, que el profesor le diga, sabe que yo no he tenido en cuenta ese tema acá, o sí, yo sí lo trabajo, nosotros hacemos esto, hacemos aquello, hacemos tal cosa, y lo que usted vendría a hacer es que a partir de lo que usted hizo acá, va a revisar.
Oigan, en el colegio sí hacen esto, ¿sí? Tienen en cuenta esto. Esto no lo tienen en cuenta, ¿sí? Acá sí, mire que en el colegio sí han hecho un proceso de formación, pero las planeaciones no están afectadas, el proceso de evaluación es el mismo. La primera búsqueda de la información que usted haga le va a servir como insumo para pensarse, ¿dónde está la guía? Se me perdió. Para pensarse específicamente qué elementos el rector tendría que cambiar, qué no, qué hace y qué no hace, ¿sí? Nos dicen acá, un visual por cada una de las dimensiones se debe brindar la información sobre qué se está ajustando en la institución, para qué objetivo, ¿cierto? Y cómo lo van a cambiar, qué instrumentos están cambiando o qué instrumentos deberían cambiar. Es importante que revisen el video. ¿Cuál video? Pues esto que les estoy hablando, ¿cierto? Allí se establece especialmente algunas adiciones que se deben colocar. Por ejemplo, la dimensión administrativa, deben investigar una información de las localidades. Bueno, aquí en esto que les estoy escribiendo ¿se acuerdan ahorita cuando yo les estaba hablando a ustedes de lo que correspondía a las alianzas? En esa localidad en donde está esa institución educativa, em, ¿qué otras entidades le pueden servir a él o a ella, a esa institución, para reforzar o para disminuir las barreras de los estudiantes? Si yo sé que hay estudiantes que tienen una discapacidad, por ejemplo, motora, ¿cierto? Una dificultad motora, porque son usuarios de silla de ruedas, entonces de pronto hay alguien aquí alrededor de la localidad que me ayude frente a colocar unos semáforos, qué cosas yo necesito cambiar, ajustar, qué alianzas yo puedo buscar que me puedan beneficiar a mí. ¿Listo? En la dimensión institucional también deben comentar cómo y quiénes harán parte del comité de inclusión. Acá en la dimensión institucional, perdón, necesito que tengan presente esto del comité de inclusión. Investiguen qué es el comité de inclusión. El documento lo dice acá. El documento menciona quiénes estarían en el comité de inclusión, pero ahí les boto la información. Tienen que estar, lógicamente, los padres de familia. Tiene que pertenecer un psicólogo. Tendría que haber unos terapeutas. ¿Sí? Este comité de inclusión, ¿para qué es que sirve? Eso es la otra partecita que ustedes harían. Esto es investigación. Y luego nos dicen que vamos a hablar de experiencias desde la gestión inclusiva, por lo menos 2 voces de rectores y analizar las experiencias. Profe, ¿de dónde vamos a sacar estas experiencias? Búsquelas por internet, usted ahí encuentra muchas. Búsquelas en YouTube, va a encontrar muchísimas experiencias. Búsquelas en el documento. Mire que en el mismo documento le mencionaban cómo lo hicieron y le mandaban videitos por acá, aparecían un poco de videos, bueno, no los encuentro en este momento, pero recuerde que ahorita cuando estábamos buscando, ahí le aparecían unos enlaces de unos videos de experiencias de cómo lo hicieron en otras instituciones educativas. Entonces, esos mismos videos mire, le van a poder servir para que usted pueda desarrollar ese ejercicio. Busque 2, analícelas, no es que me las copie y me las pegue. Usted me muestra el recurso, lo coloca dentro de su trabajo, hace el análisis y coloca la conclusión general del proyecto, de este trabajo. Después, colocamos aprendizajes adquiridos frente al trabajo actual y frente a la materia de manera general. ¿Sí? Voy a quitar este enlace, esto no se manda acá. Ay, control Z. Quitar, 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 quitar. No se me quiere dejar quitar. Bueno, ahorita quito el enlace porque no me está dejando quitar. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que entregar. Dice fecha máxima establecida en el mismo video. Ya me les estaré recibiendo para encontrarnos. Bueno, fecha máxima establecida. Hoy es 17, mis amores. Vamos a poner la fecha de la entrega final. La entrega final tendría que ser para el 29 de noviembre, para que yo les pueda entregar a ustedes notas, si Dios quiere, el 1 de diciembre. ¿Listo? Mis amores, 29 de noviembre. Listo. Muy bien, miren, aquí voy a quitar este video. ¿Sí? Les estaré escribiendo para encontrarnos, ¿sí? Darle la última nota final. Y ya, este sería como el trabajo final. Voy a dejar de grabar.
y los escucho frente a si tienen inquietudes,